Hola amigas y amigos tejeriles. Bueno, pues hoy os voy a enseñar a hacer una cestilla cubre macetas, ¿vale? Esto me lo ha pedido mi amiga y alumna Mari Carmen. Y claro, ella tiene su maceta, el poto o potus, como algunos le llaman. Tiene esa cestilla, pero ella quería hacerle una y que cubriera toda la de esa. Vale, entonces os voy a enseñar cómo se hace. Yo tengo aquí este hilo, que es gruesecito, que es más o menos como el que ella ha comprado. Vamos a hacer la base redonda, no le vamos a hacer la forma de la maceta, sino vamos a hacer que esto ahora mismo, como yo tengo aquí esta cestilla, ¿vale? Que no tiene forma, que todo es del mismo. Vale, pues entonces la base de ella tiene 26 centímetros, pues le tenemos que poner 30 para que podamos meter la maceta bien, ¿vale? Unos 30. Yo me parece, la verdad, que un poco grande. Bueno, ya lo vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, es que la boca de arriba sí tenía 26, entonces tenemos que dejarle un poquito más para que entre horguera. Vale, vamos a hacer de 30. Bueno, pues vamos a empezar con un aro mágico de 6 puntos. Vamos a empezar con un aro mágico de 6 puntos. Y el aro mágico ya sabéis cómo se hace. Lo liamos entre los dedos, metemos la aguja, enganchamos y hacemos una cadeneta. Y ya tenemos el aro mágico asegurado. Aquí dentro, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por cierto, yo he tejido este hilo con este grosor, que tendrá de grosor unos 3 milímetros, creo. Sí, unos 3 milímetros, si lo veis ahí. 3 milímetros por la aguja de 4 milímetros. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, tiramos un poquito para que no se nos deshaga y tiramos y apretamos el aro mágico. Si lo vais a utilizar con un hilo más grueso, podéis hacerlo el aro mágico de 8, ¿vale? Vale, lo apretamos bien apretado para que no se quede el agujero abierto y vamos a cerrar, porque esto no vamos a hacerlo en espiral, vamos a hacerlo cerrando cada vuelta con un punto deslizado. Ahora cierro aquí el primero, y yo voy ahí guardando el cabo este que se nos ha quedado. Vale, cierro con un punto deslizado, hago una cadeneta y en el primero, ahí donde he hecho la cadeneta, hago un punto bajo. Y como tenemos que cerrar, vamos, porque ahora os voy a explicar, en la otra vuelta os voy a explicar. Si queréis poner en el primero un marcador, lo ponéis, ¿vale? Y ahora os lo explicaré cuando lleguemos aquí. Vale, ahora vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos de abajo. Y tendremos al final 12 puntos. Aquí mismo volvemos a hacer otro, y sería el primer aumento. Y así vamos haciendo aumento hasta llegar al final de la vuelta. ¿Vale? Vamos a ir haciendo aumento hasta llegar aquí al último aumento y lo dejamos ahí. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Voy a aumentar un poquito, así para que se vea mejor. Vale, aquí ya nos queda uno y hacemos el último aumento. ¿Vale? Y yo ya este hilo lo he hecho hacia atrás. Vale, aquí cuando cerramos, diré, no, si me queda todavía aquí otro punto. Y aquí parece que otro punto. Vamos, suponiendo que aquí hayamos puesto el marcador. ¿Vale?
Pues si me queda, parece que me queda aquí uno y aquí otro. No. Este es el punto deslizado que hicimos. Y esta la cadeneta que hicimos, ¿vale? Porque si contamos, este sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos los 12. Vale, entonces, ¿cuál es el primer punto? Tenemos que dejar el punto deslizado y el punto cadeneta. Ahí, meto la aguja, quito el marcador y cierro con un punto deslizado. Lo aprieto un poquito para que tampoco, bueno, de la manera también que podamos tejer, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya se ha quedado el punto deslizado, que parece un punto, pero no. Este sería el último punto. Si queréis, también podéis hacer esto. Aquí en el último aumento que hicimos, en el último punto ponemos un marcador, ¿vale? Aquí ya hemos hecho el punto deslizado. Ahora tenemos que hacer una cadeneta. Y ahora, en el mismo, ahí donde hemos hecho el punto deslizado, hacemos el primer punto, ¿vale? Y ahí, si queréis, le ponéis otro marcador hasta que tengáis las cosas más claras. ¿Veis? Y se queda el punto deslizado y el punto de cadeneta, ¿vale? Vale, pues ya lo hemos puesto así. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Ya en la siguiente vuelta, en la tercera, vamos a hacer, aquí vamos a aplicar en lo que es el redondeo de la base, vamos a aplicar la regla de los pares, de los puntos pares, ¿vale? Que ahora os explicaré cómo se hace. Vale, ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Ya tenemos el primer punto hecho y en el siguiente vamos a hacer el aumento, ¿vale? Ahora un punto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a ir haciéndolo toda la vuelta hasta tener, cuando terminemos, tenemos que tener 18 puntos. Vale, ahora toca un punto y un aumento. ¿Vale? Así vamos a ir haciéndolo hasta llegar al primer marcador que pusimos, ¿vale? Vale, aquí ya estamos llegando al final, ¿vale? Ahora nos tocaría un punto y aquí donde está el marcador, el aumento. Vale, meto la aguja, quito el marcador y aquí hago el aumento. Y ahora sí contamos y tenemos los 18 puntos que lo hemos hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? Vale, como este ha sido el último punto, pues ahí volvemos a poner el marcador. ¿Vale? Ahora aquí nos queda el punto deslizado, la cadeneta y aquí es donde tenemos que empezar a hacer el primer punto de la siguiente vuelta. Vale, quito el marcador y hago el punto deslizado y una cadeneta. Y ahora, ahí mismo donde hemos hecho el punto deslizado, hacemos el primer punto bajo y ponemos el marcador. ¿Eh? Y ya se queda entre marcador y marcador el punto deslizado y el punto de cadeneta, ¿vale? Ahora aquí cuando empezamos con la regla de los pares, ¿vale? Aquí tendríamos que hacer 2 puntos y un aumento, pero como no queremos que se queden las 6 señales esas donde hacemos los aumentos, pues como son 2 puntos, lo partimos por la mitad y hacemos nada más que uno. Hacemos uno y en el siguiente un aumento. ¿Vale? Y ahora ya a partir de ahí sí hacemos los 2 puntos que nos corresponden, 1 y 2 y el aumento. El siguiente lo mismo, 1, 2 y el aumento. Esta os la voy a hacer entera, ¿vale? Para que cuando llegamos aquí explicaros cómo va,
Vale, ahora 1, 2 y el aumento. 1, 2 y el aumento. 1, 2 y el aumento. Y nos queda un punto, que es el del marcador, ¿vale? Que con el primero que hicimos hacen los dos que teníamos que hacer entre aumento y aumento, ¿vale? Porque así rompemos con el par, rompemos las esquinas esas que se ven así que luego como un hexagonal, como un hexágono, los picos, ¿vale? Y así lo hacemos redondito. Vale, pues ahora quitamos el marcador, la que no se le mete la aguja. Espérate, tenemos que ver, cogí este primero. Vale, ahora doy la aguja y hago el 1 que me falta, que con el 1 que tenemos aquí ya hacen los 2 puntos y el aumento, ¿vale? Aquí, como este es el último, pues pongo el marcador, ¿vale? Y entonces aquí en este primero ya lo quitamos, metemos la aguja, lo quitamos y hacemos el primer punto. Bueno, ahora hacemos punto deslizado, punto cadeneta y el primer punto ya de la siguiente vuelta y colocamos, ¿vale? Ahí. Ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Los impares no hay que mover nada, ¿vale? Donde tenemos que mover son en los pares, por eso se llama la regla de los pares, de los puntos pares. Luego ya la siguiente vuelta que nos tocará 4 y un aumento, 4 y un aumento, al empezar haremos 2 puntos y un aumento y ya luego 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento y aquí terminaremos con los 2 puntos que se unirían a estos dos que hicimos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento, ¿vale? Pues ahora, como ya tenemos el primero, 2 y 3. Y ahora el aumento. Ahora 1, 2 y 3. Y ahora el aumento. Y así vamos a ir haciendo 3 puntos y un aumento hasta llegar al último aumento pegado aquí. Bueno, no, perdón, que esta, como son 3 puntos y un aumento, tenemos que terminar en el primer marcador con el aumento. Esta sí terminamos con el aumento en el marcador. Es a la siguiente vuelta donde no empezamos. Me había yo confundido, perdón. Bueno, pues, vale, pues entonces seguimos haciendo 3 puntos y un aumento. Y así vamos a ir haciendo hasta el marcador. Bueno, aquí ya he llegado, he hecho los 3 puntos y el aumento que me tocaría aquí, donde está el marcador. Quito la aguja y en ese último punto hago el aumento, ¿vale? Porque los impares terminan todos bien con el aumento. ¿Veis que no se le va notando apenas? Es que no se le nota. Y luego cuando conforme vayamos haciendo más, todavía se notará menos. Vale, entonces ahora cerramos en el otro marcador, cerramos con un punto deslizado. Aquí hemos puesto aquí en el último aumento el marcador, ¿vale? Y ahora cadeneta, hemos hecho punto deslizado, cadeneta y ahí mismo hacemos el primer punto y ponemos el siguiente marcador. Si así lo hacéis mejor, que yo creo que sí. Vale, ahora vamos a hacer ahora toca 4 puntos y un aumento, pero aquí vamos a aplicar
la regla de los pares. Como son 4 puntos, lo vamos a dividir entre 2 y solamente hacemos, para empezar, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y en el siguiente un aumento. ¿Vale? Y ya vamos haciendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora el aumento. El aumento. Y ahora otra vez. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y ahora un aumento. Vale, y así vamos a ir haciendo 4 puntos y un aumento, hasta 2 puntos antes del marcador, que es el que está puesto, y el de atrás. Vamos a llegar al tercero, ¿vale? Mirad, aquí ya he hecho el último, 1, 2, 3, 4, el aumento, y me quedan 2, ¿vale? El del marcador y el siguiente. Estos 2 con los 2 de al principio hacen los 4 que había que hacer entre aumentos, ¿vale? Entonces, hago 1 y el del marcador 2. Y ya ahí en este último que hemos hecho, pongo el marcador. Y ya aquí, pues, cierro en el siguiente marcador con un punto deslizado. Ahí. Hago la cadeneta, hago el primer punto y vuelvo a poner el marcador. Ahora en esta vuelta tendríamos que hacer 5 puntos y un aumento hasta llegar al primer marcador, que terminaríamos con el aumento, ¿vale? Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora el aumento. Y ahora lo mismo. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora el aumento. Y así vamos a ir haciéndolo toda la vuelta hasta llegar al último marcador, al primer marcador. Y estamos llegando al final, que este sería el quinto. 5. Y ahora aquí el aumento. Ahí el aumento. Y cuando termino ya el aumento, pues pongo mi marcador. Y así nunca nos vamos a equivocar. Vale, ahora quito este marcador ahí y cierro con un punto deslizado, subo con una cadeneta y ahí mismo hago el primero de la siguiente vuelta y pongo el marcador. Vale, aquí como es la vuelta par, nos tocarían 6 puntos y un aumento. Como vamos a dividirlo, pues sería 6 entre 2 a 3 puntos. Para empezar haríamos 3 puntos y un aumento. Y luego 6 puntos y un aumento. 6 puntos y un aumento. Hasta llegar que aquí teníamos que terminar con 3. 1 era del marcador, 2 y 3. Tendríamos que en el cuarto hacer el último aumento, ¿vale? Vale, aquí ya tenemos 1, 2 y 3. Y ahora el aumento. Hemos hecho ahí la regla de la vuelta par. Y ahora haríamos 6 puntos y el aumento. 2,
3, 4, 5 y 6. Y ahora el aumento. ¿Vale? Y así seguiríamos haciendo 6 puntos y un aumento hasta llegar a 1, 2, 3 y el 4, que aquí haríamos el último aumento. Pues venga, vamos a hacerlo. Vale, aquí ya tengo hecho los 6 y el último aumento. Y ya nos quedarían los 3. Los 3 estos con los 3 estos que hemos dejado aquí primero, ya serían los 6 y ya, si veis, no coinciden los aumentos, no coinciden unos con otros, ¿vale? O coincide uno atrás o uno delante, ¿veis? En esta vuelta, en la impar, es la que no coincide. En la otra sí coinciden un poco, pero ya no se forma. Cuando hacemos la siguiente vuelta impar, ya aquí parece que se le ve los piquitos, pero ya eso se le va. Y entonces salen redondas, ¿lo veis? ¿Vale? Redondas del todo. Vale, pues ya, aquí como siempre, hacemos los 3 puntos que nos quedan. 1, 2, voy a tirarme esto. Es que tengo el dedo este que hice el otro día, una funda de una cestilla de trapillo, y como tengo el hueso este, cuando aprieto la aguja, la aprieto tanto que me da casi en el hueso y me molesta mucho. Entonces me pongo este dedil de silicona para amortiguar un poco que no me llega al hueso. Vale, y aquí ya el tercero. El tercero, y ya pongo el marcador, y en el otro marcador cerramos con un punto deslizado. Hacemos la cadeneta y ahí mismo hacemos el primer punto de la siguiente vuelta y ponemos el marcador. Vale, antes hemos hecho 6 puntos, un aumento, ahora vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora el aumento. Y así vamos a ir haciendo 7 puntos un aumento, 7 puntos un aumento, hasta llegar al primer marcador, que ahí es donde haremos el último aumento. Nos te queda 7 puntos y un aumento. Vale, aquí ya he llegado y me queda nada más que he hecho los 7 y me queda el aumento en el marcador. Hago el aumento y pongo el marcador en el último. Y ahora aquí en este marcador lo quito y hago el punto deslizado, una cadeneta y ahí mismo el primer punto, y volvemos a poner el marcador. Y aquí sería la vuelta número 8, ¿vale? Y se aplicaría la regla de los pares. Entonces, como son 8, entre 2 son 4 puntos. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y 4. Y ahora ya el aumento, ¿vale? Y ahora ya sería 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el aumento. Y ya iríamos haciendo 8 puntos un aumento, 8 puntos un aumento, hasta llegar que nos quedarían aquí 1, 2, 3 y 4. En el quinto donde haríamos el último aumento. Cuando hagamos aquí el último aumento, hacemos los 4 puntos y cerramos lo mismo. Yo lo que voy a hacer, para que no se nos haga muy cansado el vídeo, ya es aquí
por ejemplo, pues supongamos que ya aquí tenemos los 30 centímetros, que es lo que va a tener este macetero, ¿vale? O bien lo hago y ya lo hacemos, o bien lo hago así en pequeñito, como si ya hubiésemos llegado al final, para ver cómo luego se hace el bordillo para tirar hacia arriba, porque vamos a hacer punto bajo, pero ay, ahora no me acuerdo. Era punto bajo partido, creo que era, o algo así. No, era otro número, no, otro nombre. Bueno, ya os lo diré ahora, ¿vale? Vamos a hacer otro punto. Va a ser un punto bajo, pero va a ser con espiga. Se va a ver como espiga. Porque no vamos a hacer el punto bajo, no lo vamos a meter por aquí. Como normal se mete, ¿no? Lo hacemos así. No. Lo vamos a meter entre media. Punto bajo centrado se llama. Ahora me he acordado. ¿Ves? Lo metemos por ahí en medio y cuando tú lo vas haciendo se va quedando como espiga, ¿vale? Y se ve más bonito. Vale, pues yo voy a terminar esta vuelta. Vosotros vais haciendo la vuelta impare normal, como la hemos hecho. 7 puntos, un aumento. Luego tocaría la del 8, que se partiría, como hemos hecho aquí. 4 puntos, un aumento. Y luego 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento. En la 9 serían 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento. Y terminaríamos con el aumento aquí en el primer marcador. La del 10 serían 5 puntos, un aumento. Y luego ya serían 10 puntos, un aumento. 10 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento. Y claro, aquí pues ya sería, nos quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto es donde se haría el último aumento. Y ya haríamos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminaríamos en el marcador. ¿Vale? La 11, pues 11 puntos, un aumento. La 12, pues 6 puntos, un aumento. Y luego 12 puntos y un aumento. Así hasta tener la medida deseada que quisiéramos. Que queremos 12, pues ya terminaríamos aquí. Cuando hagamos la del 8 puntos. 8 puntos y un aumento. Que queremos 20. Pues cuando lleguemos 20 ya pararíamos y ya hacemos lo que es la base ahora mismo. Como está el cubo este. ¿Veis? Entonces ya haríamos todo hacia arriba. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a hacer hasta la medida, un poco más, y os digo cómo vamos a hacer el bordillo. No lo vamos a hacer como normalmente se hace, que tomamos la hebra de detrás. No, vamos a hacer un punto deslizado todo alrededor, que se va a quedar más bonito y más chulo, ¿vale? Venga, pues voy a hacer un poco más y ya seguimos.